Dicen que todos tenemos un doble, no un hermano perdido, no un reflejo casual, sino una versión siniestra de ti. Una copia exacta que camina por el mundo oculta entre la gente, llevando tu rostro, tus gestos, tu voz y tal vez algo más, tu alma. Dicen que no tiene sombra, que aparece sin hacer ruido, que si lo ves, ya es demasiado tarde. Porque lo próximo que oirás será el final de tu historia. Desde los albores de la humanidad, los espejos nos han perturbado, reflejan, sí, pero también ocultan. Ocultan posibilidades, versiones secretas, distorsiones que no deberían de existir. Pero, ¿y si no necesitaras un espejo para verte a ti mismo? ¿Y si caminando por la calle observas una figura idéntica a ti? Misma ropa, misma voz, y ese lunar en el mismo lugar. ¿Y si fuera una figura que te observa, sonríe y desaparece? A esa presencia siniestra se le conoce por un nombre ancestral, un susurro que ha viajado entre lenguas y culturas. Doppelganger. Esta noche en el Baúl del Misterio abriremos la puerta a su historia, a sus víctimas, a los testimonios reales de quienes se encontraron cara a cara con ellos mismos. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, comentar y compartir. Esto me ayudaría muchísimo. Mi nombre es Rafael El Cid Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Guy de Maupassant, escritor francés, genio de la pluma, autor de obras inmortales como El Orla, Bola de Cebo, El Collar, entre otras. Pero hay algo que los libros de literatura no te cuentan, que Maupassant no escribía solo, que alguien más escribía con él. En los últimos años de su vida, el escritor empezó a notar algo extraño. En sus momentos de mayor concentración, cuando la tinta aún estaba fresca y las ideas brotaban como veneno de una herida, veía a una figura, su propia figura, parado junto a él, observándolo con los mismos ojos, hablando con su misma voz, dictándole palabra por palabra lo que debía escribir. Al principio pensó que era un sueño o una alucinación pasajera, pero la figura volvía, siempre al atardecer, siempre en su estudio. Se sentaba frente a él, le sonreía con un gesto torcido y comenzaba a susurrarle historias. Historias que Maupassant escribía como si fueran suyas. Historias como la que tituló simplemente Él. En este cuento, el protagonista es perseguido por una entidad que lo copia, lo acecha, lo suplanta, hasta volverlo completamente loco. Y cuando el lector llega al final, descubre que el enemigo era él mismo, su reflejo, su sombra, su doppelganger. Lo más aterrador de todo es que la historia no fue una ficción, fue una confesión. Maupassant escribía lo que su reflejo le dictaba, pero con cada historia, con cada letra, algo dentro de él se fragmentaba. Hasta que un día no pudo distinguir más quién era él y quién era el otro. Su doppelganger lo había invadido por completo, y entonces la realidad se hizo trizas. Guy de Maupassant murió internado en un manicomio, incoherente, paranoico, hablando con quien nadie más podía ver, un reflejo invisible que lo seguía a todas partes, que se sentaba a su lado en la oscuridad, aún le dictaba historias.
Pero, ¿qué le sucedió realmente? Terminó sus días encerrado entre los muros de una clínica psiquiátrica, pero los médicos de la época no podían explicar lo que veían. Su cuerpo estaba sano, no tenía lesiones cerebrales, sin embargo, hablaba solo, o eso creían. Insistía que su otro yo estaba ahí en la habitación. Escribía con él, que comía con él, que dormía en su cama. Decía que cuando se miraba al espejo, ya no era su rostro lo que veía. Y cuando intentaba dormir, oía que alguien más respiraba detrás de su nuca. ¿Fue todo una enfermedad mental? ¿Un colapso por el estrés creativo? ¿O fue algo más? Porque Maupassant no fue el único. De hecho, la historia está plagada de sombras dobles, entidades que acechan desde el otro lado del espejo, y a veces ni siquiera necesitas un espejo para verlos. Doppelganger, una palabra de origen alemán, doppel, doble, ganger, caminante. Pero esto no es solo un juego de nombres, no solo es folclore, no es una alucinación colectiva. Un doppelganger no es un gemelo, no es un imitador, es una copia exacta, un reflejo viviente que no vive, que camina como tú, habla como tú y en algún momento te reemplaza. Hay quienes aseguran que estos encuentros generan una ruptura en la realidad, como si un velo invisible se desgarrara, una grieta por donde el otro tú puede pasar. Y una vez que entra, no siempre se va. Y aunque el término provenga de Alemania, la idea del doble espectral ha existido desde tiempos remotos. En el antiguo Egipto lo llamaban Ka, una réplica espiritual que acompañaba al cuerpo durante y después de la muerte. En el folclore nórdico era Vardögr, una aparición que llegaba antes que tú, anunciando tu presencia antes que tú mismo llegaras. Y en muchas culturas indígenas se habla de un reflejo vivo que no debe cruzarse jamás. Porque si llegas a ver a tu doppelganger, algo en ti se rompe. La muerte puede no ser inmediata, pero es inevitable. Y no solo los poetas y los escritores han sido visitados por su doble. Uno de ellos, estremecedor, fue protagonizado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. El presidente y su reflejo mortal. La historia fue contada por su esposa Mary Todd Lincoln. Una noche, Abraham volvió a casa cansado y al mirarse en el espejo, vio dos reflejos. Ambos eran él, pero uno estaba pálido, transparente, como un cadáver. Lincoln se asustó, se alejó, volvió a mirar y la figura seguía allí. Era él, pero muerto. Dicen que la visión lo dejó inquieto durante días. Mary interpretó aquel doble como un presagio. Uno representaba a Lincoln vivo y el otro su cadáver. Ella creyó que moriría en su segundo mandato. Y fue así. Lincoln fue asesinado en 1865, en su segundo mandato, tal como lo predijo su reflejo, su doppelganger. No es raro que desde tiempos inmemoriales los encuentros con estos seres sean presagiados por las más oscuras de las desgracias. Los doppelgangers no solo son simples sombras de nuestra existencia, son espectros con una aura demoníaca, una presencia maldita que atraviesa las fronteras entre lo real y lo irreal, entre la vida y la muerte. Su aparición no es casual. No es solo un reflejo errante que vaga por las mismas calles que nosotros. Los doppelgangers han sido descritos como presagios inquebrantables, sombras que se arrastran en los rincones oscuros de nuestra vida, esperando el momento preciso para reemplazarnos, para tomar lo que es nuestro. Y no siempre nosotros somos los únicos testigos. En ocasiones hay otros que, al vernos, presencian una distorsión en el espacio mismo, algo que se quiebra en la realidad y el espectro del doble, esa figura sombría, se muestra.
el reflejo que camina. Imagina que no solo eres tú quien lo ve, que alguien más te señala y dice: ¿quién está ahí contigo? ¿Quién es ese? El terror entonces no se limita a tu alma, se extiende a todos los que te rodean. Las palabras de este testigo se clavan como un cuchillo, porque todos saben que lo que han visto no tiene explicación. La vida misma comienza a desmoronarse bajo el peso de esa sombra. Y cuando el doppelganger aparece, no es solo un reflejo, es un augurio, una predicción cruel que nos empuja hacia un destino oscuro del que no podemos escapar. A lo largo de los siglos, este fenómeno ha arrojado un manto de miedo sobre generaciones enteras. Y aunque la historia nos ha contado muchos relatos, ninguno es tan perturbador como el de Emily Sage. La historia de Emily Sage no es solo una leyenda, es un testimonio de lo inexplicable. Un testimonio de lo que ocurre cuando el destino decide jugarnos una de las más macabras de las cartas. Emily, una joven maestra de la vieja Europa, un rostro común, una vida sencilla, pero había algo en su ser que parecía atraer a las sombras, como si su alma estuviera marcada. Entonces, un día, en las más inocentes de las situaciones, su vida cambió para siempre. Una tarde, como cualquier otra, la maestra Emily salió del salón de clases, dejando a sus estudiantes en silencio. Pero algo inquietante ocurrió en ese momento. Mientras la puerta se cerraba tras ella, una figura permaneció sentada en su silla, justo donde ella había estado momentos antes. Era su gemela. Al menos eso parecía. Las niñas, con el corazón latiéndoles con fuerza y la piel erizada por el miedo, se acercaron lentamente, como si algo invisible tirara de ellas hacia esa figura inmóvil. Sus ojos, enormes y temblorosos, no podían apartarse de aquella presencia. Era Emily, pero no lo era. Sentada en el mismo lugar que minutos antes había ocupado su verdadera maestra. Esa figura idéntica tenía una mirada vacía, ausente, como si en su interior no hubiese alma alguna. Algo en ella era profundamente inquietante. No respiraba, no se movía, solo estaba allí, como una estatua viviente, un eco congelado del cuerpo de Emily. Y aunque no hacía nada, su sola existencia era aterradora. Emanaba una energía antinatural, helada y sofocante, como si el salón entero hubiese sido sumergido en una pesadilla. Un murmullo silbante comenzó a extenderse entre las niñas, tembloroso, cargado de angustia. ¿Quién es esa? No era un reflejo, no era un truco, era una sombra viva. Y entonces, como si algo las impulsara, una de las niñas estiró su mano temblorosa para tocarla. Pero lo que sus dedos encontraron no fue piel, ni tela, ni cuerpo alguno. La atravesaron. El aire a su alrededor se volvió gélido. Un susurro helado recorrió la habitación como una ráfaga espectral. El doppelganger permaneció inmóvil unos segundos más. Luego, desvaneció lentamente en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Las niñas gritaron, paralizadas por el pánico. Esa noche, los sueños de muchas de ellas fueron invadidos por la misma figura sentada, mirándolas desde la penumbra con ojos que ya no eran humanos. Los padres, aterrados ante los relatos de sus hijas, exigieron respuestas, y la dirección de la escuela, presionada por la histeria colectiva, llamó a Emily. Basta de juego, señorita. Deje de asustar a las niñas. Pero ella, confundida, respondió con una voz apagada y quebrada. No sé de qué me están hablando. Emily fue despedida. Otra vez. Y al salir por última vez de aquella escuela, bajo un cielo encapotado y un viento gélido,
Emily murmuró, casi en un susurro que nadie escuchó. Dios mío. Y con esta ya son 29 veces. Pero en el fondo, ya lo sabía. No era ella. Nunca había sido ella. Era la otra. Y ella nunca seguiría. Como si la maldición de su doppelganger no la dejara en paz. Como si por cada lugar al que fuera, la sombra de su otro yo la persiguiera. Y así, Emily comenzó a vagar de escuela en escuela, huyendo de una realidad que la consumía, pero siempre llevando consigo esa presencia invisible. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Esa es la pregunta que aún resuena como un eco antiguo, como un susurro en un cuarto vacío, porque si bien su doppelganger jamás la tocó, jamás la habló, sí la persiguió, silenciosamente, como una sombra decidida a desgarrar su identidad, no con garras, no con sangre, sino con algo peor, con el desgaste mental, la descomposición del alma, porque eso es lo que hacen estos entes. Los doppelgangers no suelen atacar de forma directa, no necesitan hacerlo, te rompen desde adentro, son como una maldición viva que deshilacha tu cordura, día con día, momento a momento, robándote la vida sin mancharse las manos. Y cuando los demás comienzan a verte con miedo, sospecha, cuando incluso tú dudas de lo que eres, el trabajo del doppelganger ya está hecho. Entonces, ¿mueren por su causa? Tal vez. Pero asesinados, no. Destrozados, lentamente, irremediablemente. Hay quienes aseguran que existen formas de detenerlos, antiguos métodos, fragmentos del saber que arrastran como huesos en la oscuridad. Y aquí te doy esos métodos. Confrontarla. Mirarlo directamente a los ojos, como un desafío. El miedo es su alimento. Si lo enfrentan sin temblar, tal vez se debilite. Sellos de protección. Algunos antiguos grimorios mencionan símbolos rúnicos capaces de desenlazar la conexión entre el ser y su reflejo espectral. Amuletos de identidad. Esto es un objeto cargado con energía personal, un anillo, una prenda, un relicario con tu sangre o cabello. Puede ser tu ancla contra tu duplicación espiritual. Rituales de espejo. Estos cierran portales simbólicos con espejos enfrentados y velas negras, una práctica tan peligrosa como el ente que busca contener. Y finalmente, el conocimiento. Saber que existe y entender su naturaleza básicamente es desenmascararlo, porque lo que se nombra pierde su poder. Y a veces, solo a veces, actuar primero, antes de que él tome tu lugar. ¿Te atreverías a realizar alguno de estos métodos? El hombre de Gisboro y el doppelganger de Kitby. Kitby, este puerto cubierto de neblina, cargado de supersticiones, un lugar donde el mar parece hablar en lenguas antiguas y los callejones estrechos guardan secretos que nadie osa mencionar. Fue allí donde un hombre de Gisboro, un pescador curtido por la sal y los inviernos crudos, se enfrentó al terror más íntimo, su propio rostro. Lo vio venir entre la bruma, pasos pesados, ojos que eran suyos, pero vacíos. Ropa idéntica, pero marchita, como sacada de una tumba de agua. Entonces lo supo. No era un simple reflejo, era él, su otro yo, muerto, caminando. ¿Qué estás haciendo aquí? No vienes con buenas intenciones, gritó el hombre con voz temblorosa pero decidida. Y fue eso, esa confrontación directa, visceral y animal, que lo salvó. El doppelganger se detuvo, frunció el ceño, como si hubiera sido descubierto,
dio media vuelta, sin una palabra, se desvaneció en la bruma marina como un polvo arrojado al viento. Una rara victoria. Una historia que se susurra entre tabernas y hogueras, porque en un mundo donde casi nadie escapa, él lo logró. Pero, ¿por cuánto tiempo? Pero no todos los encuentros con un doppelganger terminan con un giro esperanzador. A veces, el reflejo gana. Hay casos donde la víctima no resiste, donde el reflejo oscuro no se desvanece, sino que permanece. Como un cáncer silencioso, carcomiendo la mente, devorando la identidad. Y entonces surge la duda. ¿Fue el ente quien lo mató? ¿O fue la persona quien, acorralada por la locura, eligió arrancarse la vida antes de perderse por completo? El presagio de Percy Shelley. Percy Bysshe Shelley, poeta maldito, visionario del abismo, esposo de Mary Shelley, la mujer que dio vida al monstruo de Frankenstein, y quien, sin saberlo, compartiría con él el destino igual de trágico y espeluznante. Percy era un alma inquieta, hablaba con fantasmas, tenía sueños de muerte, de cuerpos flotando en aguas negras y de su propia piel arrastrada por la corriente. Y semanas antes de morir, vio algo más, algo imposible. Una noche, con los ojos desorbitados y la voz hecha ceniza, le dijo a Mary: Mary, he visto a mi doble. Caminaba por la terraza, me miró con frialdad y desapareció. Ella lo anotó en su diario. Lo atribuyó al estrés, a la fiebre, al genio que comenzaba a desmoronarse. Pero algo en su mirada decía que no le creía del todo. Porque había algo en Percy que ya no era suyo. La voz temblaba distinto. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían observar desde muy lejos, como si alguien lo estuviera viendo desde adentro. Días después, el mar devolvió su cuerpo, flotando entre las olas como una ofrenda sacrílega. Los testigos dicen que parecía en paz, pero su rostro, pálido y rígido, guardaba una expresión, una mueca de horror detenida en el instante final. Había muerto ahogado, tal como su doble lo había mostrado, tal como él lo había presentido. Pero el detalle más desgarrador lo contó su amigo Edward Trelawney. Cuando lo cremaron en la playa, mientras el cuerpo ardía, algo ocurrió. El corazón de Percy no se consumió. Quedó intacto, carbonizado, pero entero. Como si el fuego lo rechazara, como si algo más lo reclamara, como si su alma aún estuviera atrapada. Y así termina esta historia, con un poeta muerto, un corazón que no pudo arder y un doppelganger que quizás aún camina por la terraza en las noches de tormenta. Porque hay entidades que no buscan sangre, buscan algo mucho peor, tu reflejo, tu alma, tu esencia. Y cuando lo consiguen, tú desapareces. Borras. Como tinta en agua salada. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día te vieras frente a ti? ¿Te quedarías en silencio? ¿Correrías? ¿O gritarías? Sabiendo que ese ya no eres tú. Y si los doppelgangers no son presagios sino cazadores, no vienen a anunciar la muerte, la provocan. Se alimentan de tu miedo, de tus grietas internas, de ese dolor que escondes, incluso de ti mismo. Quizás no atacan físicamente, no necesitan hacerlo. Solo se paran ahí, en silencio, te observan, te duplican, te reemplazan, hasta que, sin darte cuenta, ya no eres tú. Y nadie lo nota. Sigues caminando, sigues hablando, pero por dentro ya estás muerto. Porque el verdadero tú, aquel que lloraba, reía, tenía dudas, recuerdos, humanidad, fue devorado por esa cosa. El doppelganger no es solo una aparición, es un parásito del alma, una sombra con hambre, un reflejo sin conciencia que llega a ocupar tu lugar y con la única misión de desaparecerte.
Así que la próxima vez que sientas que alguien te sigue, que oyes tu voz a tus espaldas o que ves tu silueta pasar por el pasillo, no corras. Ya es tarde. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen en los doppelgangers? ¿Alguna vez han visto alguno o al suyo? Si te gustó este capítulo, no olvides activar la campanita, suscribirse, dejar tu reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. También les comparto que ya nos pueden escuchar en Spotify, para los cuales les mando un cordial saludo a todos los seguidores de esta plataforma. También cabe mencionar que todos los show notes de lo que son los capítulos del Baúl del Misterio están ya disponibles en la página de Facebook que está como el Baúl del Misterio Oficial. Les dejaré el link en la parte de la cajita de los comentarios. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue el Baúl del Misterio.